Este es un vídeo totalmente improvisado y, bueno, no sé exactamente de qué voy a hablar porque me siento un poco forzado, tal vez, al tener que expresarme delante de una cámara y aún me estoy acostumbrando porque siempre estoy tratando de usar el guión y estoy metido mucho en mi cabeza y entonces es como que me pierdo. Me pierdo un montón dentro de mi cabeza y no estoy viviendo las cosas de la vida como debería vivir. Bueno, hace un mes he creado este canal de espiritualidad en YouTube porque considero que tengo muchas cosas de las que hablar sobre temas espirituales, ya que me he informado un montón y he vivido ciertas experiencias y he pasado por procesos internos que creo que es importante poder explicar de alguna forma, utilizando cosas que sé que he aprendido, utilizando conocimiento de otras personas. Y a través de mi experiencia, mis ejemplos, lo que yo he comprendido a través de mi visión del mundo, pues ya que me gusta hablar de temas espirituales, de temas profundos, de temas un tanto filosóficos o abstractos, pues entonces por eso creé este canal, para compartir un poco mi visión personal y para que toda esa información que he ido obteniendo pueda integrarla mejor a través de los vídeos, y no solo integrarla mejor, sino compartirla y sacarla un poquito de mi cabeza para así poder dar un poco de mí al mundo, pero al mismo tiempo también es como que enfrentarme, decirme a mí mismo que, oye, que yo valgo la pena, perdón, que yo reconozco todo ese conocimiento, reconozco por todo lo que he pasado, reconozco que todo ha sido un aprendizaje y reconozco que veo o empiezo a ver ciertos patrones que antes no veía. Y todo esto me hace más consciente, y tener que exponerlo a cámara me hace estar reafirmándolo constantemente. Y entonces es un poco eso. Ese es un poco el motivo porque hice mi canal de YouTube, y también es un poquito de que en mi antigua versión, no digo que haya avanzado muchísimo en mi vida, ¿no? Pero en mi antigua versión, una versión de mí más limitada, menos consciente quizá, ¿no? Pues yo lo que hacía antes era dar mucho a los demás. Hacerles favores, llevarlos aquí y allá, economía, o sea, ayudarles económicamente, o simplemente echarles la mano en algo, en cualquier cosa, hasta que me di cuenta de que algunas personas me veían o me empezaron a ver como alguien que siempre va a estar ahí para ellos, para solucionarles un poco la vida. Y yo no soy ese solucionador de vidas de otra gente, y yo no considero que no tengo que estar pendiente siempre de otras personas, considero que no tengo que ir detrás de las personas, considero que no es necesario siempre tener que ayudar por sentirlo así, ¿sabes? Porque uno ayuda cuando le apetece realmente ayudar y lo ve realmente necesario, que esa ayuda va a aportar, y va a aportarle tranquilidad y paz interna hacia él mismo. Pero bueno, yo muchas veces di porque me sentía como obligado, porque me sentía como en el rol de tener que hacerlo, de tener que servir, de tener que dar. Y en una pequeña parte eso era positivo, pero en una gran parte eso era una máscara que llevo arrastrando desde hace tiempo, que hemos confeccionado máscaras de personalidad. La personalidad es como una estructura en base a una máscara, que la máscara sería la propia persona, pero no la persona en sí, como tú ves físicamente o energéticamente, sino la persona como rol
como rol para adaptarte a la sociedad, como rol para ser aceptado para los demás, ¿no? En ese concepto de persona entramos en la máscara, que básicamente es persona y máscara es lo mismo, tiene el mismo significado. Persona es igual a máscara. Y eso, y estaba metido como en esa máscara, en ese rol, y de una especie de súper empático que al final vive en una falsedad interna, ¿sabes? Y esta falsedad interna, pues como ya te he comentado, me hacía dar más de lo que yo tenía que dar. Me hacía rebajarme a los estándares de otras personas, me hacía creer menos en mí mismo, en mi potencial, me hacía estar más disperso, perder más energía, me hacía frustrarme, enfadarme, echarme culpas a mí mismo e incluso me hacía verme como débil para según qué personas o una persona que te puedes aprovechar para según qué otras o la persona salvavidas para otra gente, ¿no? Y es como que hubo a un momento en mi vida, digamos que a finales del 2024, principios de 2025, que eso terminó de petar en mi psicología, en mi psique, terminó de petar algo, se rompió y me cansé profundamente de ese rol, ¿vale? Y aunque aún hoy en día hay un poquito de eso, prácticamente ese rol ya no existe y no le quiero seguir dando vida, porque me ha aburrido totalmente de eso. Me ha cansado mucho, me ha drenado mucha energía y ese rol, en esa identidad de el salvador de personas, yo ya paso porque siempre terminas perdiendo, nunca se te devuelve lo que das y ni siquiera te lo agradecen como es debido o ni siquiera te lo demuestran con actos o al final solo te ven como la persona que se te puedan aprovechar de ti o que te pueden sacar cosas y que no va a pasar nada porque tú eres así de buena persona. Pues no, no es así. No es así, las cosas no son así, ¿sabes? Y ya me cansé de todo esto. Así que yo me dije a mí mismo, una vez me dije a mí mismo, y creo que fue el año pasado también, si no me equivoco, sí, fue el año pasado, me dije que ya no daría más a los demás, ya no intentaría complacer a los demás, no intentaría darles nada económico, sobre todo económico, ¿no? Que podría apoyar emocionalmente a algunas personas en ciertos momentos y tal, pero no iba a dar más de mí de lo necesario. En ningún sentido, ni en el emocional, ni en el mental, ni en el físico, ni en el económico, ni hacer favores, ni nada, absolutamente nada. Ya no quiero dar mi energía a los demás así porque sí. Y entonces dije, bueno, pero dar hay que dar de alguna manera, porque si no das, tampoco vas a recibir, ¿no? Eso es de cajón. Tú tienes que dar para poder recibir, ¿vale? Pero dar de verdad, ¿no? Y entonces mi dar muchas veces no era de verdad. Y en ocasiones, aunque fuera de verdad, sentía que eso no hacía un bien a la otra persona y no me hacía bien a mí mismo, sobre todo, ¿vale? Porque a veces dar más o dar no significa que ayudes a la otra persona. Y tampoco significa que tú te vayas a sentir mejor. Eso te lo tienes que leer muy bien en ti mismo. Y bien, me cansé de esto y dije, pues voy a dar, pero de otra manera. ¿Voy a dar cómo? Pues de la manera que a mí me gusta, de la manera que a mí me resuena, de la manera que a mí me apasiona. Voy a dar porque eso sí que lo voy a aclarar, ya que mi entorno no suele hablar de temas espirituales, ni de conciencia, ni de temas filosóficos, no va en profundidad a las cosas, aunque algunas personas que me las quiero y qué tal, no van a indagar en estos conceptos un poco abstractos, un poco conspiranoicos a veces, y conceptos teológicos, filosóficos o espirituales,
¿no? O no toman tanta conciencia, no sé. No, como no les importa tanto hablar de estas cosas, pero a mí me gustaría más hablar de esto y no encuentro a quien me vaya a escuchar realmente o me vaya a entender realmente, pues mi forma de dar va a ser dar este conocimiento, dar todo esto que yo quiero transmitir, dar o tener esta charla a través de la cámara, subirlo a YouTube y que me escuche quien quiera que me escuche. Si quien me vaya a escuchar, me va a escuchar al final porque le gusta mi contenido, porque le gusta lo que digo o de lo que trato o de la emoción que le pongo, ¿sabes? O de lo que transmito, no sé. Pero esta es mi nueva manera de dar. Mi nueva manera de dar es a través de YouTube, a través de esta plataforma, a través de este canal de espiritualidad, porque hablar de espiritualidad no solo me hace estar y ser más consciente, ¿sabes? Sino que también me hace, digamos, integrar la información que recibo, que aprendo, y además es una manera de poder encontrar a otras personas que les interesa de lo que hablo, les interesan mis inquietudes, les interesa pues todos estos temas de los cuales pues puedo tratar en mis vídeos. Y por eso, por cambiar el concepto de dar, es por eso que empecé a hacer vídeos de YouTube. Para encontrar una comunidad más acorde a lo que yo quería expresar en la vida y que consideraba que no se me escuchaba o no se me comprendía o simplemente no interesaba. Y este es mi pequeño espacio para poder hablar de lo que a mí me apetece. Sobre la espiritualidad, sobre todo, y otros temas. Soy una persona que me gusta hacer reflexiones y entonces si tengo un día inspirado que se me ocurre algo, alguna frase o algo, mi mente tiende a indagar en eso que se me ocurre y entonces me salen muchas frases, me salen, no sé, unas reflexiones bastante buenas o que yo considero por lo menos que son buenas, que son profundas y que quieren transmitir algo. Y en esas pequeñas reflexiones que yo hago, me las anoto en un bloc de notas en el móvil. Y luego también quiero coger esto para poder hablarlo y expresarlo de manera hablada a través de este canal de YouTube, a través de mis vídeos. De lo que quería hablar también es que, por ejemplo, yo llevo un mes subiendo contenido y es poquísimo tiempo. Tengo ahora, justo hoy, tengo 9 vídeos subidos, que realmente es muy poco, pero en un mes no está mal, ¿sabes? Podría ser mejor, pero también podría ser peor. Lo que he usado hasta ahora, excepto 1 o 2 de mis vídeos, los 7 restantes he usado un guión. Un guión que, en parte, he hecho yo gracias a mi propia experiencia, pero en parte me ha ayudado ChatGPT o Gemini a hacer el guión. ¿Por qué? Porque soy una persona que me cuesta mucho estructurar las cosas. Yo cuando tengo una idea necesito conectarlo todo y luego es como que cuando lo expreso me disperso. Y entonces tener la idea ahí apuntada o apuntar la idea en un Word, pues yo se lo pasaba a ChatGPT o a Gemini últimamente, ¿no? Y básicamente les decía que me hicieran un guión. Y realmente me hacían un guión en base a lo que yo les había dicho, ellos me lo retocaban un poco y me hacían un guión estructurado. Breve, pero estructurado. Que es lo que me faltaba a mí, estructura. ¿Qué pasa? Que al hacer un guión por IA, lo que sucede es que el lenguaje que usa es quizá algo más formal, algo más profesional, mucho más detallado, mucho más breve, mucho más preciso. Y a veces lo que se pierde es esa humanidad y esa emoción que tienes tú al transmitirlo, ¿no? Entonces yo lo que hacía con estos guiones es retocar alguna cosa para que sonara más a mí, a tal y como yo soy, pero aún así se sentía un poco forzado también, no sé, un poco automático todo. Porque claro, de estar aquí hablando totalmente improvisado de lo que se me ocurre es una cosa. Y eso me hace sentir bien.
pero yo sé que soy muy disperso y entonces me pierdo muchas veces y luego me bloqueo y luego vuelvo y luego, bueno. Pero eso me hace sentir bien, poder expresarme libremente. Y con los guiones, considero que trato de interpretar el guión lo mejor que puedo, pero al final termino leyendo todo el rato el guión. Y eso, aunque lo quiera interpretar así moviendo las manos y qué tal y qué cual, poniendo un tono de voz, no sé, digamos agradable o digamos expresivo o digamos en plan como que profesor, porque yo me siento así un poco que soy profesor, ¿sabes? Pero no es que lo sea, es que es lo que... Mi interpretación al leerlo me hace ponerme en esa estructura mental de alguien que cuenta para enseñarte. Y yo no cuento las cosas para enseñarte exactamente. Hay un poco de eso, pero exactamente no lo hago para enseñarte. Lo hago para reflexionar delante de la cámara. Lo hago para, sobre todo, que la gente pueda abrir un poquito más su mente y que pueda resolver piezas que están en su mente, digamos, encajar piezas para hacer un puzzle, ¿sabes? Ayudarles a tomar un poco de conciencia sobre los procesos internos, sobre los temas espirituales y que lo vean desde otra perspectiva que quizá no lo hayan visto. Eso es lo que quiero transmitir. Y con los guiones era un poco más rígido y un poco menos yo, ¿vale? Digamos, más de una figura de yo te cuento las cosas como son. Y sí, me gusta contar las cosas como yo creo que son, pero al final yo no tengo la verdad absoluta y realmente hacer un guión lo que me pasaba es que tardaba muchísimo tiempo. Pero tardaba muchísimo tiempo porque yo a lo mejor me ponía a escribir y me tardaba, yo qué sé, 1 hora escribiendo. Luego no me gustaba o faltaba más texto porque me cansaba de escribir. Porque lo que tenía que decir era mucho, ¿no? Y entonces le pasaba el cacho del guión al ChatGPT o al Gemini y le decía, quiero seguir así o quiero expresar todo esto. Así en resumido. Y luego me terminaba el guión, me lo modificaba, eliminando las partes que era como muy pesado, como hago yo que conecto todo, pues entonces doy 1000 vueltas a la misma cosa y entonces me lo estructuraba mucho mejor. Y eso es genial hoy tener esta tecnología. Pero al final acababa perdiendo entre 2 y 3 horas por guión, para luego ponerme delante de la cámara y tener que leerlo, porque tampoco me lo sabía de memoria. Y entonces era una putada, porque no me sentía auténtico, me sentía un poco forzado y aunque me gusta leer el guión y ir siguiendo, sí que es verdad que me siento menos fluido. Y yo no empecé esto para ser menos fluido ni para matar mi intelecto. Yo empecé esto para, digamos, aprender a comunicar mejor, aprender a comunicar mis ideas, mi visión del mundo, a poder tener una conversación del tipo consciente, espiritual, filosófico, aunque sea delante de una cámara, y empecé un poco para soltarme y ya está, ¿sabes? Y con el guión me pasa todo lo contrario. Entonces llevaba muchos días como creando guiones, y editando vídeos, porque tengo que editar un montón, porque cada 2x3 la estoy cagando, ¿sabes? Y entonces pierdo mucho tiempo entre hacer un guión 2-3 horas, en editar un vídeo, entre 1 hora y pico, 1 hora y media y 3 horas. Entre 1 hora y media y 3 horas, podría decir, dependiendo del vídeo. O sea, una media de 2 horas editando vídeos, más 2 horas de guión. Eso ya son 4 horas. Sin contar la grabación. Cuando grabo, normalmente estoy menos de 1 hora o 1 hora. Pero eso ya serían 5 horas o casi 5 horas en total. Solo para un puto vídeo. Y eso como mínimo, porque hay vídeos que me he tardado mucho más en todo el proceso, ¿sabes?
que al final grabar es lo de menos. Lo más importante era lo del guión y el editar es lo que pierdes más tiempo. Y ahora lo he estado viendo porque ayer me pasé la mañana editando un vídeo y por la tarde quería seguir trabajando en algo y pensé en hacer un guión para el próximo vídeo, ¿sabes? Pero me sentí como muy saturado. Mentalmente estaba como colapsado. Me sentí saturado de decir, tío, es que no paro de tener que crear guiones y tener que seguir forzando la máquina aquí dentro. Estoy todo el puto día con el ordenador escribiendo guiones, pues aún más, ¿sabes? Además, todo el rato que pierdo. Y me di cuenta que aunque los guiones me van muy bien para saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, cuándo hablar de más, cuándo hablar de menos, o sea, me van muy bien para transmitir ese mensaje autoritario, ese mensaje de decir, hostia puta, yo sé esto y queda muy bien cuando lo dices. Pero pierdes autenticidad, pierdes fluidez. Y pierdes algo muy importante si no haces el guión tú solo. Te ayuda la IA, aunque sea poco, aunque te ayude poco la inteligencia artificial a hacer el guión, lo que estás matando es tu intelecto. Estás matando tu intelecto, tu fluidez a la hora de expresarte. Y yo no quiero eso. Por supuesto, eso es todo lo contrario a lo que yo estoy buscando. Hoy estoy buscando mejorar mi comunicación, poder hablar de estos temas más abiertamente, poder integrar toda la información y todos los aprendizajes a través de yo contarlo en un vídeo y poder encontrar mi comunidad de gente que me pueda entender y de gente que les inquiete y les guste de lo que yo hablo o que les interese por lo menos. Y eso, con los guiones, me está provocando un poco el efecto contrario. Me iba un poco al profesionalismo, cuando yo no soy profesional en nada, pero sí que he vivido unas experiencias que me han hecho cuestionarme muchas cosas y gracias a eso he aprendido cosas. Gracias a eso y a escuchar información de otras personas. He conectado las dos cosas y ahí me ha salido un montón de cosas que no veía antes, que ahora he podido comprender y esa comprensión que yo tengo de ciertas cosas es lo que voy a explicar en mis vídeos. Y es un poco todo esto. Y no solo eso, lo que vaya aprendiendo de nuevo. Y ayer me vi muy saturado y joder, tío, es que me encontré hasta mal y yo no me encuentro mal casi nunca, físicamente de salud, ¿me entiendes? Salí a sacar el perro y cuando volví estaba como hecho polvo, como desgastado de energía. Y eso que era sábado, ¿sabes? Y dije, no puede ser. No puedo tener que estar pendiente de crear guiones porque estoy perdiendo mucho tiempo, estoy perdiendo energía y además cuando voy a grabar es como que ya no tengo ganas de grabar porque siento que ya lo he dicho, lo que tenía que decir. Y lo que tenía que decir ya lo he dicho en el guión. Y para mi mente, cuando yo escribo un guión, me imagino cómo lo diría. Y me imagino yo diciéndolo. Entonces, cuando yo escribo el guión y termino, para mi mente eso ya ha sucedido. Digamos que ya lo he expresado, ya lo he vaciado de dentro de mi mente. Por lo tanto, a la hora de grabar, yo ya no tengo ganas de grabar, ya no tengo ese fuego, esa pasión de grabar y de estar en plan improvisando, ¿no? O de estar en plan hablando de ese tema porque es como que ya lo he saltado a través del guión. Y digo, no solo estoy perdiendo tiempo, sino que estoy perdiendo autenticidad y fluidez y además estoy matando mi intelecto y además me estoy saturando y me estoy perdiendo a mí mismo, estoy desgastando una energía brutal y no me estoy sintiendo coherente. Y digo, tengo que salir de mi coraza porque al final el guión te va muy bien, pero el guión te transmite una seguridad que no es buena, porque la seguridad real viene de el enfrentarte a las cosas de manera improvisada, ¿sabes? En plan, te tienes que preparar un poco, a lo mejor, según qué cosas, pero tienes que bajar la mente, tienes que soltar la mente, o sea, apartar lo que dice tu mente y tomar acción. Tomar acción. Y eso es lo que estoy haciendo con este vídeo. Me siento un poco raro hablando a una cámara,
Pero bueno, ya he grabado más de 10 vídeos, que pasa que 9 solo son públicos. Y no es tan incómodo como antes, pero sí que es verdad que está la sensación o el pensar, si me quedo en blanco, es que me colapso, me paralizo, es que no sé de qué hablar, es que doy 1000 vueltas a la misma cosa, es que conecto esto con otro, me desvío del tema. Y claro, eso es una putada. Eso es una putada porque es lo que me pasa a mí y no me quiero sentir disperso, ni raro, ni quiero que me digan, es que, tío, esto no se entiende, o yo qué sé, tío. Y por eso mismo, uso el guión, para tener esa seguridad que no tengo sin el guión. Sin el guión no tengo esa seguridad. Pero la tengo que ir reforzando, porque lo que es improvisar me va a ayudar aquí dentro, a conectar ideas con mayor rapidez y sobre todo, a expresarme mucho mejor, con más nitidez y que se me entienda mejor cuando hablo, porque a veces sé que no se me entiende porque me disperso. Pero eso ya te lo he dicho 1.000.000 de veces, seguro, en este vídeo. Y bueno, cuando improviso, pues, aunque dé muchas vueltas, al final sale de mí y eso es lo que importa. Intentaré hacer más vídeos abordando un tema, una idea, pero de manera improvisada. A ver cómo sale, porque sé que va a salir mal al principio y sí que me voy a meter presión y va a ser una mierda. Pero esa es la clave, tío, esa es la clave. Porque, tío, el guión me gusta escribir, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Y cuando llevo un rato escribiendo sobre algo del guión, mi mente se va al perfeccionismo y entonces gasto mucha energía mental y me desgasto muy fácilmente y luego ya no tengo ganas ni de hacer nada, ¿sabes? Y en plan, tengo que dejar los guiones. Y sí, lo que te voy a decir es más que evidente, pero yo antes no me daba cuenta y ahora sí que me doy cuenta de que mucha gente, la mayoría de youtubers, sobre todo de espiritualidad, usan guiones, tío. Usan guiones, no me había dado cuenta yo. Pero es que muchos están leyendo un puto guión, tío. Y eso es verdad. Y tío, eso no es bueno. No es bueno, tío. No es bueno, porque al final te pierdes. Lo que tendría que hacer, y creo que voy a hacer yo, son 3 puntos de decir, mira, en el primer punto tengo que decir esto, en el segundo tengo que desarrollar el contenido de lo que quiera hablar, y en el tercer punto contarte mi experiencia personal. Y ya está, punto, chao. Así mi mente no tiende a dispersarse tanto. Y es lo que voy a tratar de hacer. Como dice mi mentor, hacerlo simple y exponerte, sentirte incómodo y volverlo a hacer. Y con constancia todo se aprende. Así que vamos a improvisar más en mis vídeos para ser más auténtico, ser más fluido. Así que la voy a cagar mucho más. Así que a lo mejor no me vas a entender tanto, pero lo hago por mí mismo, por practicar y espero que lo entiendas, ¿vale? Y en fin, nada, eso es todo. Y solo quería comentarte esta pequeña reflexión, así totalmente improvisado, así totalmente sin expectativas de nada, totalmente transparente y nada. Si has visto este contenido, no sé para qué lo has visto, pero hermano, gracias por estar aquí, por verme, por apoyarme desde cero. Vamos a seguir creciendo juntos. Gracias por acompañarme en este viaje y gracias por escucharme. Un abrazo y adiós.